Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a responder una consulta que es muy recurrente, sobre todo en los amantes de la suculenta. Y la pregunta es, ¿por qué se le caen las hojas a mis suculentas? Tenemos que tener en cuenta que las suculentas, de forma natural, botan algunas hojas, ¿ya? Eso es natural en algunos momentos, ¿ya? Sobre todo las de la base, ya cuando ya cumplieron su ciclo de vida, las van botando. Eso es normal y es natural. No hay que asustarse si las grandes de la base las empiezan a botar en algún momento. El video de hoy es ¿qué pasa si esas hojas o otras por algún error que estamos cometiendo, las empieza a botar de forma anticipada? ¿Ya? Entonces aquí vamos a nombrar 7 errores que cometemos nosotros con la suculenta y por las cuales botan las hojas de forma antes de que debieran botarlas de forma natural. Y el primero de ellos son problemas de temperatura. ¿Ya? El exceso de calor provoca que ellas boten sus hojas, porque tenemos que recordar que las suculentas son de zonas áridas, de exceso de calor, donde hace mucho calor. Y la respuesta natural que tiene la suculenta ante el exceso de calor es botando hojas. Por lo tanto, si yo la tengo en un lugar, sobre todo en este momento, cuando cambiamos de invierno a primavera, ¿ya? Y las temperaturas van en aumento, tal vez nosotros tenemos nuestras suculentas resguardadas en un lugar que esté abrigadito para ellas. Pero nos hemos olvidado que ya empezó a hacer calor, por lo tanto ese lugar tal vez no es el ideal para ellas en ese momento. Y la respuesta que da la suculenta ante ese exceso de calor es botar sus hojas. Por lo tanto, si nosotros protegemos nuestra suculenta entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde aproximadamente, que son las horas de mayor calor, y las ponemos a resguardo, entonces vamos a evitar ese problema de que las suculentas empiecen a botar hojas por exceso de calor. En el otro extremo tenemos las heladas, que también provocan caídas de hojas de la suculenta. En ese caso, en el caso de las heladas, tenemos que protegerlas o dentro de un invernadero, o bien, si son poquitas, las podemos meter en nuestra casa y dejar que pase el invierno, protegerla de las heladas, y vamos a evitar que boten las hojas por exceso de frío o por heladas. Bueno, el otro punto es por poca luz. ¿Ya? Las suculentas están acostumbradas a mucha luz. Tal vez no a sol directo, pero sí con mucha luminosidad. ¿Ya? Y ustedes van a notar que la suculenta tiene poca luz porque sus hojas se van a empezar a estirar. Y la planta va a empezar a tener una forma muy alargada. Se va a empezar a estirar. Y eso les va a dar un índice a ustedes, les va a poder recordar que ese es un indicio de que la planta tiene poca luz y la van a tener que poner en un lugar de más luz. ¿Ya? La tercera es la falta de aclimatación. Y esta es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente alguien nos regala una planta o vamos a un local comercial a comprar una planta o a un vivero a comprar una planta y no tenemos la delicadeza o la sutileza de preguntar dónde estuvo esa suculenta. Porque nosotros la podemos ver en un lugar sombrío o la podemos ver en un lugar de sol en ese momento, pero dónde se crió, cómo creció esa suculenta, porque tal vez en el local comercial puede estar una semana o puede estar unos días, y ese no es el lugar ideal donde ella se crió. Entonces, preguntémosles al vendedor, preguntemos a quien nos atienda cómo o dónde está mayor parte del tiempo esa suculenta, dónde estuvo. También lo mismo, si alguien les regala una suculenta, darse cuenta dónde estaba esa suculenta. ¿Por qué es importante esto? Porque la suculenta, si yo la tengo en un lugar muy sombrío y luego me la llevo
a un lugar donde corresponde, que es donde debiera tener más luminosidad o sol incluso, los cambios bruscos de lugar y de temperatura y de ambiente van a provocar que la suculenta se estrese y bote sus hojas también. ¿Ya? Aunque lo estén haciendo bien, o sea, si ustedes dicen, no, pero es que esta suculenta es de sol, por lo tanto la voy a poner al sol. Sí, pero si la persona que la tenía antes, el local comercial, lo que fuese, la tenía en sombra, tengo que empezar a aclimatarla de a poquito. O sea, si la tenía donde le llegaban 1 hora del día sol, la voy a tener, y lo ideal es que esa suculenta tenga 4 horas del día o 5 horas del día sol, le voy a tener que ir dando de a poquito las condiciones para volver a tenerla en el lugar donde corresponda, pero no puedo cambiarla porque si no mi suculenta se va a estresar, como le digo, va a empezar a botar sus hojas. Tiene que ser gradual, de a poquito. Lo mismo al revés, si alguien la tenía al sol, a pleno sol, y yo la voy a poner a la sombra, lo más probable es que también va a dar una respuesta ante ese cambio y va a empezar a botar sus hojas. Por lo tanto, es importantísimo saber dónde estaba la suculenta antes de yo llevármela a mi casa y en ese momento yo darle las condiciones y empezar a cambiar. Si en ese lugar estaban equivocados en el lugar que la tenían, entonces yo voy cambiando, ambientando mi suculenta gradualmente hasta tenerla en el lugar definitivo que yo la quiero tener en mi casa. Bueno, eso es muy importante. Lo otro es el exceso de riego. ¿Ya? El exceso de riego, ¿por qué? Porque la suculenta junta agua en sus hojas. Y si yo excedo la cantidad de agua que tengo que echarle a la suculenta, ella va a empezar a guardar, se va a hinchar de agüita y va a pesar tanto la hojita que se va a desprender del lugar donde está pillada, ¿cierto?, a la planta. Por lo tanto, si yo me pasa eso, lo que tengo que hacer es, bueno, dejarla de regar un tiempo, ¿cierto? Esperar a que el suelo se seque. Yo ya lo he explicado en otros videos, pero esperar a que el suelo se seque y en ese momento puedo volver a regar. No regar, si está húmedo todavía el suelo, no rieguen por ningún motivo, porque de esa forma van a ir haciendo que su suculenta bote sus hojas por exceso de agua, porque ella va a seguir juntando agüita igual. ¿Ok? Otro muy importante también son, sobre todo en este tiempo, que es en primavera, son quemaduras químicas y se provocan por exceso de fertilizantes. ¿Ya? Muchas personas que desconocen un poco el tema ven que a las plantas normales, estas que tienen hoja o flores, qué sé yo, le vamos aplicando fertilizantes y exceden la dosis que le aplican a la suculenta. Por lo tanto, al aplicarle un excedente fertilizante, también va botando sus hojas, ¿cierto? Y lo van a ver porque también van a ir quemando hojas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué les recomiendo yo? Que si van a dosificar algún fertilizante para suculentas, apliquen 1/4 de dosis de lo que diga el fabricante. 1/4 de dosis, ¿ya? No lo que diga el fabricante. Porque de esa manera ustedes se van a asegurar de no quemar sus suculentas. ¿Ok? Y también tenemos la falta de agua, que vendría siendo a lo mejor lo más normal para el común de las personas. ¿Y cómo lo van a notar? Porque sus hojas van a estar deshidratadas, ¿ya? Van a estar mustias, deshidratadas, y de esa forma ustedes van a saber que realmente le falta agua. Es a lo mejor el error más común y a lo mejor de esa forma nosotros aplicamos agua y se soluciona el problema inmediatamente. Y por último, ya también botan hojas cuando van a ser madres. Cuando la suculenta va a empezar a tener hijitos, ya bota hojas de la base y a lo mejor más de la cuenta, bota un poco más de la cuenta, pero si ustedes se fijan bien y van a la base, se van a dar cuenta que va a empezar a tener hijos. Entonces, no todo es tan malo. A veces, si todo lo demás ustedes lo tienen bien, si hicieron todos los puntos anteriores de forma correcta, fíjense en la base y tal vez lo que está pasando es que va a empezar a tener hijos su suculenta y por lo tanto van a tener
empezar a hacer una crianza de esa misma especie que tienen ahí. Bueno, y con esto, amigos, me despido. Espero les haya servido, que les guste. Punto por punto vayan viendo. Como les digo, es importantísimo tener claro que las suculentas necesitan cuidados no tan especiales, pero sí hay que estar atentos en estos puntos que les acabo de nombrar. Si les gustó el video, pónganle ahí un me gusta. Aquellos que no se hayan suscrito todavía, recuerden ahí abajo, suscríbanse a nuestro canal y recuerden que aprendiendo cultivamos futuro. Que estén bien.